El 16 de julio de 1194, una niña muy especial nació en una de las familias más nobles de Asís. Chiara Ofreduccio era hija de una de las familias más ricas y poderosas de Asís. Su padre, Favarone Ofreduccio, era uno de los nobles más importantes de la ciudad. Su madre, Ortolana, era una mujer famosa por su devoción religiosa. El palacio en el que nació Clara era una auténtica joya. Paredes con incrustaciones de oro, cortinas de seda, suelos de mármol, todo era de la mejor calidad. La familia Ofreduccio era tan rica que incluso la cuna de Clara era de oro. En aquella época, en Asís crecía otro niño rico, Francesco Bernardone. Los dos eran de la misma edad y vivían en los mismos círculos nobiliarios, pero aún no se conocían. Clara era una niña muy guapa, con su cabello rubio dorado, sus ojos azules y su piel blanca como porcelana, llamaba la atención de todo el mundo. La llamaban la perla de Asís. Su familia la quería mucho, pero también la protegía mucho. Desde pequeña, Clara era diferente. Mientras los demás niños nobles jugaban, ella prefería rezar en la iglesia. En lugar de jugar con juguetes caros, quería ayudar a los pobres. Su madre, Ortolana, estaba contenta con esta inclinación de Clara. Ella también era una mujer muy religiosa y apoyaba este aspecto de su hija. Pero su padre y sus hermanos estaban preocupados. ¿Cómo se casaría una chica así? A medida que Clara crecía, su belleza aumentaba cada vez más. A los 16 años, era considerada la chica más guapa de Asís. Su larga melena dorada, su porte elegante, su actitud aristocrática, era la mujer soñada por todos los hombres. Las propuestas de matrimonio comenzaron a llover. Los jóvenes de las familias más ricas de Italia querían a Clara. Su familia estaba muy contenta, porque estos matrimonios aumentarían el poder de la familia Ofreduccio. Pero Clara no decía sí a ninguno. «Aún no estoy preparada», decía. Su familia pensaba que era timidez juvenil y trataba de ser paciente. La verdadera curiosidad de Clara estaba en otro lugar. Había oído hablar de las locas historias de un joven llamado Francisco. Este joven, hijo de un rico comerciante, había renunciado a toda su fortuna y se había hecho pobre. Esta historia impresionaba mucho a Clara. Clara comenzó a escuchar en secreto los sermones de Francisco. En aquella época, Francisco trabajaba con un grupo aún pequeño, pero su mensaje era muy poderoso. Cuando Clara escuchaba esas palabras, sentía algo extraño en su corazón. Las palabras de Francisco, «La riqueza de Dios es más valiosa que la riqueza terrenal», no se le iban de la cabeza. ¿Y qué hay de la vida de lujo que ella llevaba? ¿Qué significaba eso? En 1210, Clara tenía ya 16 años y buscaba formas secretas de escuchar a Francisco. Hacer algo así sin el permiso de su familia era muy arriesgado, pero Clara estaba decidida. Un día, Clara y su amiga íntima Bona fueron en secreto al lugar donde Francisco daba sus sermones. Con la cabeza cubierta y su identidad oculta, se quedaron atrás y escucharon. Las palabras de Francisco tocaron el alma de Clara. «¿Qué puede darles el mundo?», decía Francisco. «La verdadera felicidad se encuentra en Dios, en el amor, en el servicio». Estas palabras fueron revolucionarias para Clara. Después del sermón, Clara se armó de valor y quiso hablar con Francisco. Era un paso muy valiente, porque que una joven de la nobleza hablara con un fraile podía causar un escándalo. «Padre Francisco», dijo Clara con voz temblorosa, «sus palabras han conmovido mi corazón. Yo también quiero servir a Dios como usted». Cuando Francisco miró a Clara, vio su sinceridad. Había una verdadera sed espiritual en aquella joven. «Hija mía», le dijo, «ese camino es muy difícil. Eres hija de una familia noble. ¿Qué le dirás a tu familia?» Clara estaba decidida. «Si Dios me llama, nada podrá detenerme». En 1212,
La situación llegó a un punto crítico. Clara ya tenía 18 años y su familia comenzó a insistir en que se casara. Su padre, Favarone, era especialmente autoritario. «Clara, ya basta», le dijo su padre. «Eres el orgullo de esta familia. Te casarás bien y nos harás sentir orgullosos». Para su familia, Clara era una inversión y querían obtener el rendimiento de esa inversión. El más insistente era su hermano Monaldo. Él pensaba que el hecho de que Clara no se casara dañaba el honor de la familia. «Hermana, ¿qué es lo que quieres? ¿Te vas a quedar soltera en casa?». Clara tuvo grandes discusiones con su familia. «Todavía no quiero casarme», decía. Pero no podía decir la verdadera razón. Quería servir a Dios como Francisco. Su familia le hacía propuestas muy atractivas. «Ese joven es muy guapo y muy rico. El castillo de esa familia es maravilloso», le decían. Pero Clara no les hacía caso. Como último recurso, la encerraron en casa. «No saldrás hasta que entres en razón», le dijeron. Esto entristeció mucho a Clara, pero reforzó su determinación. Clara rezó mucho durante ese tiempo. «Dios mío, guíame», decía. «¿A qué me llamas?». Y una voz sincera le respondía: «No temas, estoy contigo». El 18 de marzo de 1212, el Domingo de Ramos, fue un punto de inflexión para Clara. Su familia tuvo que llevarla a la iglesia porque era una gran fiesta religiosa. Pero a Clara le costaba mucho quedarse allí. Durante la misa, todos se adelantaron para coger ramas de palma. Pero Clara no se movió de su sitio debido a la presión de su familia. Sentía una gran tristeza. En ese momento ocurrió algo increíble. El obispo Guido se acercó de repente a Clara y le dio una rama de palma. Era muy extraño, porque el obispo iba a favorecer a una ciudadana común. Este suceso fue una señal para Clara. Dios le estaba dando una misión especial y todo el mundo lo había visto. Ahora tenía que tomar una decisión. Esa noche, Clara envió un mensaje a Francesco. «Estoy lista», escribió. «Venid a buscarme». Este mensaje era como una carta de despedida de Clara a su antigua vida. Francesco se alegró mucho al recibir el mensaje, apreciaba el valor de esta joven, pero al mismo tiempo estaba preocupado porque la familia Ofreduccio era muy poderosa. Esto podría provocar un gran escándalo. Pero Francesco creía en la sinceridad de Clara. «Si Dios la llama, debemos ayudarla», les dijo a sus amigos. Se hizo un plan. Clara se escaparía de casa a medianoche y Francesco y sus amigos la recogerían. Era una operación muy arriesgada, pero no tenían otra opción. ¿Alguna vez han tenido que tomar decisiones tan importantes en su vida? ¿Qué se necesita para enfrentarse a la presión familiar? Compartan sus experiencias. La noche del 19 de marzo de 1212, Clara dio el paso más valiente de su vida. Cuando toda la familia se durmió, se levantó muy silenciosamente de la cama. Su corazón comenzó a latir con fuerza, porque si la descubrían, las consecuencias podrían ser terribles. Clara cogió la pequeña bolsa que había preparado con antelación. Solo contenía unas pocas cosas necesarias. Dejó allí sus joyas, sus ropas caras y sus monedas de oro. Ya no las necesitaba. Mientras se dirigía hacia la puerta trasera del palacio, cada ruido la asustaba. Si algún miembro de la familia se despertaba, la atraparían inmediatamente. Pero Dios la protegía y nadie se despertó. Cuando llegó a la puerta, comenzó la mayor dificultad. La puerta estaba cerrada con un gran cerrojo de hierro, y normalmente habría sido muy difícil abrirla, pero milagrosamente el cerrojo se abrió con facilidad. Era una señal de la ayuda de Dios. Cuando salió, Francesco y sus amigos la estaban esperando. Llevaban antorchas en las manos porque la noche era muy oscura. Clara sintió un gran alivio al verlos. Ya no había vuelta atrás.
¿Estás lista, Clara?, le preguntó Francisco. Clara respondió sí sin dudarlo. A partir de ese momento, su antigua vida había terminado. El grupo caminó en silencio hacia la porciúncula. Para Clara, este viaje no era solo físico, sino también espiritual. Con cada paso que daba, se alejaba de su antiguo mundo y se acercaba a su nuevo mundo. Cuando llegaron a Porciúncula, Clara estaba muy emocionada, pero también asustada. Esa pequeña iglesia era el hogar espiritual de Francisco, y ahora sería el lugar donde Clara renacería. Comenzó la ceremonia. Francisco se acercó a Clara y le preguntó: «Clara, ¿de verdad quieres elegir esta vida? El camino de vuelta será muy difícil». Clara respondió con determinación: «Sí, esta es mi vocación». Entonces llegó el momento más dramático. Francisco comenzó a cortar el largo cabello rubio de Clara. Esa melena era el símbolo de la belleza de Clara, la muestra de su estatus noble. Ahora estaba renunciando a ella. Clara lloraba mientras le cortaban el cabello, pero eran lágrimas de felicidad. Cada corte arrancaba un pedazo de su antigua vida. Al final, se había convertido en una mujer sencilla con el cabello corto. Francesco le dio un sencillo vestido marrón. Este vestido era todo lo contrario a sus costosas prendas de seda. Tosco, sencillo, pobre, pero nunca se había sentido tan hermosa como cuando lo llevó puesto. Por último, le dieron a Clara un cinturón de cuerda. Cuando se lo ató a la cintura, pasó oficialmente a la vida religiosa. La noble Clara Ofreducho había muerto y había nacido la hermana Clara. La ceremonia fue muy emotiva. Todos los monjes presentes quedaron impresionados por el valor de Clara. No era fácil hacer un sacrificio tan grande. Por la mañana, la familia Ofreducho se dio cuenta de que Clara había huido. Los gritos en la casa se oyeron en todo el barrio. Su padre, Favarone, se enfureció. «¿Dónde está mi hija?», gritaba. «Ese miserable de Francesco se la ha llevado». Los hombres de la familia se armaron inmediatamente. Estaban decididos a encontrar a Clara. No era solo un asunto familiar. La familia Ofreducho era una de las más poderosas de Asís. Que su hija se hubiera fugado con un mendigo era un gran escándalo. Tenían que salvar el honor de la familia. Monaldo era el más furioso. «Voy a matar a ese Francesco», decía. «¿Cómo ha engañado a mi hermano?». Para su familia, la decisión de Clara no era más que una locura. La familia comenzó inmediatamente a investigar. Fue fácil averiguar a dónde había ido Clara, porque se sabía dónde estaba Francesco. Partieron hacia Porciúncula con hombres armados. Pero Francesco actuó con inteligencia. Era peligroso dejar a Clara allí. La envió inmediatamente al convento de San Pablo de Leabadeses. En ese convento podría quedarse temporalmente. Clara se sentía segura en su nuevo refugio, pero también tenía miedo. ¿Qué haría si su familia la llevaba de vuelta a la fuerza? Esa preocupación la agotaba. 2 días después, lo que temían sucedió. Su padre y sus hermanos irrumpieron en el convento con hombres armados. «Queremos a nuestra hija», dijeron a las monjas. Las monjas estaban muy asustadas. No querían tomar partido en esta disputa familiar. Se vieron obligadas a dejar que Clara se reuniera con su familia. Clara se entristeció y se asustó al ver a su familia, pero no perdió su determinación. «Ya no estoy en vuestro mundo», dijo. «Tengo que escuchar la llamada de Dios». Su padre, Favarone, estaba enfadado y decepcionado. «Eres el orgullo de nuestra familia. Deja esta tontería y vuelve a casa». Pero Clara negó con la cabeza. En ese momento, Clara hizo un gesto increíblemente valiente. Corrió hacia el altar del convento y se aferró a él.
Solo aquí podrán matarme, dijo. No vendré por voluntad propia. La escena era muy dramática. La joven se aferraba al altar y su familia intentaba llevársela a la fuerza. Pero Clara estaba tan decidida que ninguna fuerza pudo separarla de ahí. Se quitó el velo y mostró su cabello cortado. «Miren», dijo, «ya no soy la antigua Clara. Este cabello no volverá a crecer». Su familia quedó impactada ante esta escena. Su hermosa hija de cabello largo había desaparecido, y en su lugar había alguien a quien no reconocían. Ya era imposible llevársela a la fuerza. Unas semanas más tarde, Francisco encontró un lugar perfecto para Clara, la iglesia de San Damián. Era un lugar muy especial porque era donde Francisco había escuchado su primera llamada. La cruz le había dicho, «Repara mi iglesia». Clara se sintió muy feliz cuando se mudó a San Damián. Esa pequeña iglesia era el lugar de sus sueños. Sencilla, tranquila, apacible. Aquí podría servir a Dios de la mejor manera posible. Al principio, Clara estaba sola allí. Solo había una monja anciana que la cuidaba. Era muy difícil porque Clara nunca había vivido tan sola. Pero Clara no se quejaba. Al contrario, aprovechó esa soledad como una oportunidad. Se pasaba el día rezando, leyendo y estudiando libros espirituales. Esa vida sencilla le proporcionaba una gran paz. Francisco la visitaba regularmente y le daba orientación espiritual. Clara, le decía, has dado un paso muy valiente. Dios te bendecirá. En poco tiempo, otras jóvenes comenzaron a unirse a Clara. La primera en llegar fue su hermana Inés. Ella también había mostrado el mismo valor y había abandonado a su familia. Luego llegaron otras, de familias ricas, de familias pobres. Todas se habían inspirado en el ejemplo de Clara. En San Damián comenzó a formarse una pequeña comunidad de mujeres. Esta comunidad era muy diferente. A diferencia de la vida monástica clásica, llevaban una vida más sencilla y austera. Clara llamó a esta comunidad las Damas Pobres. Aunque era la líder, Clara se consideraba igual a todos los demás. «Soy vuestra sirvienta», decía. Esta actitud humilde impresionaba a todos. Los primeros años en San Damián fueron muy difíciles. No había dinero, ni comida, ni camas cómodas. Pero Clara y sus compañeras no se quejaban. Para ellas, servir a Dios era lo más valioso. ¿Qué significado tenía que las mujeres dieran pasos tan valientes en aquella época? ¿Consideras significativa la decisión de Clara? Comparte tus opiniones. La comunidad de Clara en San Damián creció rápidamente. En 1215 solo eran unas pocas personas, pero en 1220 ya eran decenas. Este crecimiento demostraba lo impresionante que era el liderazgo de Clara. Lo más sorprendente era el origen de estas mujeres. Algunas procedían, como Clara, de familias nobles, otras de la clase media y otras de familias pobres. Pero todas tenían el mismo objetivo: servir a Dios. Clara gestionaba muy bien estas diferencias. Aquí no hay nobles ni pobres, decía. Todas somos hijas de Dios. Este enfoque era muy novedoso y creaba una gran armonía dentro de la comunidad. La vida cotidiana era muy sencilla. Se levantaban temprano en la mañana y rezaban. Luego hacían labores manuales: coser, tejer, trabajar en el jardín. Después de comer, volvían a rezar. Y lo mismo por la noche. Las comidas eran muy sencillas: pan, verduras, a veces un poco de queso. Casi nunca comían carne. Esta dieta era muy dura, pero Clara consolaba a todas diciendo: Jesús también vivió así. La mayor virtud de Clara era el cuidado que prodigaba a los hermanos enfermos. Ella misma los atendía, les preparaba la comida y les daba la medicina. El amor es la mejor medicina, decía.
A pesar de ser pobre, la comunidad era muy feliz. Cantaban constantemente, rezaban y se mostraban amor los unos a los otros. Esta felicidad impresionaba mucho a los visitantes. En 1220, Clara realizó su primer gran milagro. Ese día no había comida en San Damián. Había 50 mujeres, pero solo unos pocos trozos de pan. Todas iban a pasar hambre. Las hermanas le explicaron la situación a Clara. «Madre Clara», le dijeron. Ya la llamaban madre. «¿Qué vamos a hacer? No hay comida». Clara se mantuvo tranquila y les dijo: «Dios no nos dejará pasar hambre. Pongan la mesa como si hubiera comida». Las hermanas se sorprendieron, pero hicieron caso a Clara. Clara tomó los pocos trozos de pan y rezó: «Dios mío, tú pudiste alimentar a 5,000 personas con 5 panes. Bendice también estos panes». Ocurrió algo increíble. A medida que se partían los panes, parecían multiplicarse. 50 personas comieron hasta saciarse, pero los panes no se acababan. Todos presenciaron este milagro. Este suceso fue muy comentado en San Damián. «La Madre Clara tiene un poder especial», decían los hermanos. Pero Clara no aceptaba los elogios. Decía: «Esto es obra de Dios». Este milagro aumentó mucho la reputación de Clara. Ahora ya no la veían solo como una mujer piadosa, sino como alguien especialmente elegido por Dios. En 1240 ocurrió el milagro más famoso de Clara. Ese año, los soldados sarracenos del emperador Federico II invadieron Italia. Estos soldados saqueaban los monasterios cristianos y atacaban a las monjas. Cuando los sarracenos se acercaron a Asís, cundió el pánico. San Damián estaba muy indefenso. Solo había mujeres y no tenían armas. Un día, los soldados sarracenos comenzaron a escalar los muros de San Damián. Las hermanas entraron en pánico. «Madre Clara, ¿qué vamos a hacer?», lloraban. Clara estaba enferma en cama, pero se levantó. «No temáis», dijo. «Dios nos protegerá». Cogió la sagrada hostia y se dirigió hacia la puerta. Se detuvo en el umbral y levantó la sagrada hostia. «Dios mío», rezó, «protege a tus hijos, no los entregues en manos del enemigo». En ese momento ocurrió algo increíble. Los soldados sarracenos se detuvieron de repente, como si una fuerza invisible los estuviera deteniendo. Luego comenzaron a huir con miedo. Este milagro se comentó en toda Asís. La oración de Clara había detenido a un ejército. Este acontecimiento se convirtió en una de las mayores pruebas de su santidad. En 1226, Francisco enfermó gravemente. Clara se entristeció mucho al comprender que eran sus últimos días. Francisco era su padre espiritual, y ella no sabía qué hacer sin él. Francisco quería ver a Clara por última vez. Le costaba mucho ir a Porciúncula, pero Clara insistió. La despedida fue muy emotiva. «Querida hija mía», dijo Francisco con voz débil, «has abierto un camino maravilloso. Las mujeres pueden servir a Dios igual que los hombres». Clara lloraba. «Padre, sin usted no habría sido nada», dijo. Francisco sonrió. «Has aprendido a volar con tus propias alas, Clara». Francisco le dio a Clara sus últimos consejos. «Nunca renuncias a tu pobreza. Es tu mayor riqueza. Sé siempre un buen ejemplo para tus hermanas». Clara besó la mano de Francisco. «Ayúdanos desde el cielo», dijo. Francisco respondió: «Por supuesto, hija mía, siempre estaré a tu lado». Poco después de esta conversación, Francisco murió. Clara estaba muy triste, pero también orgullosa. Uno de sus legados más hermosos era la comunidad de Clara. Tras la muerte de Francisco, Clara quiso presentar oficialmente su comunidad. Esto resultó muy difícil, ya que en aquella época
las órdenes religiosas femeninas no eran muy bien aceptadas. En 1228, Clara acudió al Papa Gregorio IX. Quería una regla especial para su comunidad. Esta regla sería diferente a la de las órdenes masculinas y estaría pensada específicamente para las mujeres. Al principio, el Papa dudó. ¿Podrán las mujeres seguir unas reglas tan estrictas?, pensaba. Pero la determinación de Clara le impresionó. Clara le dijo al Papa: «Santo Padre, queremos ser pobres. No tendremos ninguna propiedad. Solo confiaremos en Dios». Estas palabras eran muy valientes. En 1253, el Papa Inocencio IV finalmente aprobó la regla de Clara. Fue un acontecimiento muy importante, porque era la primera vez que una orden religiosa femenina era totalmente independiente de los hombres. Clara se alegró mucho al recibir esta aprobación. Ahora, su comunidad podía llamarse oficialmente Orden de las Damas Pobres, Poor Clares. Los últimos años de Clara fueron muy dolorosos. A partir de 1240, enfermó gravemente y quedó postrada en cama. Pero su espíritu nunca había sido tan fuerte. Incluso desde su lecho de enferma, seguía dirigiendo la comunidad. Daba consejos a las hermanas y escuchaba sus problemas. A pesar de estar enferma, seguía sirviendo a todos. Clara escribió mucho durante este periodo. Cartas a los hermanos, consejos espirituales. Estos escritos siguen siendo muy valiosos hoy en día. Su frase más famosa fue: «La pobreza es la mayor riqueza, porque te acerca a Dios». Esta filosofía resumía toda su vida. El 11 de agosto de 1253, Clara exhaló su último aliento. Su muerte fue muy tranquila. Sus últimas palabras fueron: «Dios mío, te doy gracias. Te agradezco por haberme llamado a esta hermosa vida». La muerte de Clara causó una gran tristeza en toda Italia. Miles de personas asistieron a su funeral. Todos sabían que era una santa. Solo 2 años después de la muerte de Clara, en 1255, el Papa Alejandro IV la canonizó. Fue un proceso muy rápido para la época. La santidad de Clara fue muy importante para las mujeres. Ella había demostrado que las mujeres podían ser tan fuertes como los hombres. Había fundado su propia orden, la había dirigido y había tenido éxito. La Orden de las Clarisas, fundada por Clara, se ha extendido hoy en día por todo el mundo. Cuenta con más de 20.000 miembros que siguen viviendo según las reglas de Clara. Lo más importante es que Clara fue pionera en liderazgo femenino. En aquella época, era muy difícil para las mujeres actuar con tanta independencia, pero Clara lo consiguió. El mensaje de Clara sigue siendo válido hoy en día. Las mujeres pueden ser tan fuertes, decididas y líderes como los hombres. Ella lo demostró hace 800 años. Se la considera la santa protectora de la televisión y la radio porque se dice que podía ver la misa en Roma desde su lecho de enferma. Esta es su conexión con la tecnología moderna. Clara de Asís no era solo una seguidora de Francisco. Era una gran líder por derecho propio. Su legado inspira hoy en día a millones de mujeres. ¿Qué crees que significaba el liderazgo femenino de Clara en aquella época? ¿Qué paralelismos ves entre las dificultades a las que se enfrentan las mujeres hoy en día y las de aquella época? Comparte tus opiniones sobre esta poderosa santa.